Este tema está causando bastante revuelo. Nos dirigimos a una era en la que la Biblia está prohibida. ¿Podría pronto ser un crimen predicar el Evangelio? Estamos acercándonos a un tiempo en el que el cristianismo esté prohibido y todos los creyentes sean informados de que es ilegal creer, actuar o incluso hablar sobre la Biblia, la preciosa palabra de Dios. Me gustaría ofrecerle una perspectiva bíblica sobre un tema particularmente urgente. El Congreso de los Estados Unidos acaba de aprobar el proyecto de ley HR 6090. Este proyecto de ley se introdujo para detener el antisemitismo en los Estados Unidos, pero incluyeron una cláusula que ahora hace ilegal incluir que los fariseos mataron a Jesús. Esto obviamente negaría la Biblia. El Washington Post informó lo siguiente. La representante Marjorie Taylor Greene, republicana de Georgia, dijo que se oponía al proyecto de ley porque le preocupaba que pudiera usarse para perseguir a los cristianos que afirmaban que los judíos mataron a Jesús, una creencia que muchos judíos consideran antisemita. Por cierto, manténgase hasta el final del video para una reflexión especial que he preparado solo para usted. Si siente que estas enseñanzas bíblicas le enriquecen, le invito a dejar un comentario en este video. Continuemos. El antisemitismo está mal, escribió en X el miércoles, agregando que no votaría por la ley porque podría condenar a los cristianos por antisemitismo por creer en el Evangelio que dice que Jesús fue entregado a Herodes para ser crucificado por los judíos. Ahora hay muchas reacciones en torno a este proyecto de ley. En un lado encontrará una interpretación y en otro encontrará otra. Algunos exagerarán, otros criticarán y algunos lo abrazarán. Sin duda, habrá división cada vez que se proponga algo así, pero como cristianos, ¿qué debemos pensar? En la historia temprana de la Iglesia, el Imperio Romano, particularmente bajo Nerón, había una aceptación en la sociedad de aquellos días para que los cristianos fueran perseguidos e incluso martirizados. ¿Podría llegar un tiempo así de nuevo? Tenemos que recordar que cuando Jesucristo estaba en esta tierra, pasó por persecución. Él sufrió. El mundo lo rechazó. Los líderes religiosos conspiraron contra él y lo crucificaron porque estaba en el mundo, pero no era del mundo. Sabiendo todo esto, ¿deberíamos sorprendernos si algún día nos sucede lo mismo a nosotros, los seguidores de Cristo? No se equivoquen. La profecía bíblica nos dice que en los últimos días vendrá un tiempo de persecución. Jesús mismo nos advirtió diciendo: «Os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis odiados por todas las naciones por causa de mi nombre». Así que este mensaje no es para alarmarse, no es para asustarle, sino solo para resaltar la validez de las Escrituras. Si lo que la Biblia dice que sucederá está sucediendo, entonces, ¿por qué deberíamos tener miedo o estar alarmados? La traducción amplificada de Salmos 34, versículo 19 dice: «Muchas son las aflicciones del justo, pero el Señor lo libra de todas ellas». Este es realmente un pasaje notable de las Escrituras y es uno que a menudo se pasa por alto. Como cristianos, no se nos ha prometido una vida libre de dificultades. No se nos ha prometido una vida sin problemas. Por el contrario, Dios promete ser nuestro rescate. Ahora, las dificultades en la vida pueden venir en muchas formas, y mientras vivas en este mundo, los problemas y las dificultades son simplemente parte de la vida. Incluso diría que esto es aún más cierto si eres cristiano, porque Jesús dijo en Juan 15, versículos 18 al 21, «Si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, sino que yo os elegí del mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos de la palabra que yo os dije: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió». Ahora, la pregunta para nosotros es: ¿cómo manejamos ser odiados por el mundo?
¿Cómo manejamos ser perseguidos por el mundo? Bueno, tengo un pasaje de las Escrituras para ayudarle en esta área. Pedro 4, versículos 13 al 16 dice: Pero gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Cuando sufres porque eres cristiano, cuando sufres por tu creencia en el Señor, fortalécete con la palabra de Dios. Porque la Biblia dice que eres bienaventurado. El Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ti. Así que permíteme animarte y decirte que si enfrentas dificultades porque eres cristiano, eres bienaventurado, porque al participar en el sufrimiento por causa de Cristo, te gozarás con gran alegría cuando el Señor regrese. Serás recompensado por tu fidelidad. Y si enfrentas las dificultades de la vida, si encuentras las muchas aflicciones que todos enfrentamos en la vida, entonces tenemos una promesa a la cual aferrarnos. Y esa promesa es que muchas son las aflicciones del justo, pero el Señor lo libra de todas ellas. Independientemente del tipo de problema que enfrentes o la forma en que se presente, mientras estés en el Señor, superarás. Ahora, hay otras voces emergentes que dicen que debido a lo que estamos viendo hoy, debido a todo lo que está sucediendo en el escenario mundial, ya no estamos en la 11ª hora, sino que estamos justo en la puerta, y los eventos descritos en Tesalonicenses 4, versículos 16 al 17, están a punto de suceder. Como dice la Biblia, porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Además, también hay un tercer grupo de personas que dicen que nos dirigimos al período de tribulación, donde la persecución cristiana aumentará a nuevos niveles, el anticristo será revelado y la ira de Dios será derramada sobre la tierra. Todos estos posibles escenarios son difíciles de procesar para muchos creyentes. ¿Estamos realmente a punto de entrar en una batalla de magnitud apocalíptica? Estamos literalmente a momentos del arrebatamiento del que Jesús habló en Mateo 24, versículos 40 y 41, donde la Biblia dice: «Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada». Todos estos mensajes, todas estas posibilidades, y nadie tiene una respuesta clara de lo que está sucediendo excepto Dios en el cielo. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿La vida continúa como de costumbre? ¿Dejamos de ir a trabajar y comenzamos a ayunar y orar todos los días, esperando el regreso de Dios? ¿Qué debemos hacer? Bueno, en los últimos días hemos recibido cientos de correos electrónicos con preguntas como: «Estoy mirando todo lo que está sucediendo en el mundo. ¿Cómo puedo superar mi miedo sobre los tiempos en los que vivimos?». Otra pregunta decía: ¿deberían los cristianos preocuparse por los últimos tiempos? Y una pregunta más era: ¿deberíamos preocuparnos por lo que está sucediendo y cuán cerca estamos de que se cumpla la profecía bíblica del fin de los tiempos? Estas son solo algunas preguntas que hemos recibido, pero imagino que hay muchos cristianos en todo el mundo que están preocupados, inquietos, tal vez ansiosos o incluso tensos cuando se trata de este tiempo presente. Pero antes de comenzar, quiero llevarte de regreso en el tiempo. Todo el camino de regreso a cuando Jesucristo caminó por la tierra y un día se sentó en el Monte de los Olivos y sus 12 discípulos se acercaron a él en privado con una pregunta que les molestaba. Le preguntaron:
Dinos, ¿cuándo sucederán todas estas cosas? ¿Qué señal señalará tu regreso y el fin del mundo? Y en Mateo 24, versículos 4 al 8, Jesús respondió a sus discípulos con palabras que nos ayudarán a todos en este día presente. Mira de cerca. La primera señal que Jesús destacó en los versículos 4 y 5 fue: cuidado con el engaño. Vendrán muchos mentirosos, muchos estafadores, muchos serán lobos vestidos con piel de oveja. En la segunda señal de su venida, Jesús dijo: oiréis de guerras y rumores de guerras. ¿Y no es eso donde estamos hoy? Pero tan pronto como habló de los conflictos que escucharéis, dijo: mirad que no os turbéis. Antes de llegar a la tercera señal de su venida, Jesús ya les dijo a sus discípulos: no os preocupéis, no os turbéis, cuando oigáis de disturbios en todo el mundo. Ahora, tómate un momento y piensa, ¿no se aplica esto a ti? Verás, en este día y edad, hay mucha claridad cuando miras la profecía bíblica y los eventos actuales, ya que ciertamente estamos viviendo en los últimos días. Es algo obvio ver que hay disturbios generalizados y disputas entre las naciones. Solo necesitas mirar los eventos actuales y puedes ver que hay una escalada cuando se trata del número de conflictos y guerras e incluso rumores de guerra en todo el mundo. Pero con las conversaciones sobre guerra en todos los medios, con imágenes visuales que son perturbadoras circulando en línea, con comentaristas políticos hablando sobre la amenaza de una posible guerra mundial, ¿qué debemos hacer con todo esto como cristianos? ¿Cómo se supone que debemos vivir con paz en nuestros corazones a pesar de todo este alboroto en el mundo? Bueno, permíteme darte este ejemplo. El fuego es un elemento natural útil. El fuego es necesario para calentar una habitación o una casa. El fuego puede refinar y purificar cosas como el metal y el oro. Pero, igualmente, el fuego puede ser destructivo. El fuego puede ser devastador. El mismo fuego que puede calentar una casa es el mismo fuego que puede destruir una casa. El mismo fuego que puede refinar el oro es el mismo fuego que puede ser una amenaza para la vida. El punto que quiero hacer es que hay caos a nuestro alrededor. Hay miedo a nuestro alrededor. Hay incertidumbre allá afuera. Pero el caos en el mundo debería llevarte a buscar la paz en Jesucristo. En lugar de preocuparte por la destrucción que está ocurriendo en el mundo, enfócate en la palabra de Dios y las promesas de Dios. ¿Hay un creciente sentido de inestabilidad entre las naciones? Sí. Estamos viendo hambrunas, pestilencias y terremotos en varios lugares como se menciona en Mateo 24, versículo 7. Sí, lo estamos. Pero, ¿deberíamos preocuparnos? No. Y aquí está la razón. En primer lugar, por la palabra de Dios. En segundo lugar, por el historial de Dios. En tercer lugar, por el precioso don del Espíritu Santo. En estos tiempos inciertos no deberías preocuparte porque la palabra de Dios ya nos ha dicho el futuro. Sabemos lo que vendrá, sabemos cómo termina todo. No tenemos que preocuparnos porque la palabra de Dios nos dice en Lucas 21, versículo 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. No tenemos que preocuparnos porque Mateo 6, versículos 25 al 26 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y lo que debería darte paz como hijo de Dios es que el historial de Dios es perfecto. Él siempre ha defendido a sus hijos. Él siempre ha sido fiel. Él siempre ha rescatado a aquellos que confiaron en Él. En el libro de Génesis, cuando todo el mundo estaba lleno de maldad y perversidad, Dios mantuvo a Noé y su familia.
Él protegió al que confió en Él. Cuando Sodoma y Gomorra fueron destruidas, Dios mantuvo a Lot y su familia. Él los protegió. En Éxodo, cuando el ángel de la muerte pasó por la tierra de Egipto, Dios protegió a todos aquellos que confiaron en Él y pusieron sangre en la parte superior y los lados de su marco de la puerta. Y cuando los 3 jóvenes hebreos fueron arrojados a un horno ardiente, Dios estaba allí con ellos. El Dios al que servimos tiene un extenso historial de mantenernos, protegernos y preservarnos. Por lo tanto, no tenemos nada que temer. Y finalmente, nunca olvides el maravilloso Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos empodera para ser valientes frente al caos. Nos empodera para ser fuertes frente a los problemas. Ahora, la Biblia en Romanos 8, versículo 26, dice: «Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles». Este versículo reconoce el papel del Espíritu Santo como nuestro ayudador, especialmente cuando enfrentamos momentos de debilidad o incertidumbre. A veces podemos luchar para articular nuestras oraciones o incluso discernir por qué orar. El Espíritu Santo viene a nuestro lado en estos momentos, intercediendo por nosotros con gemidos profundos que superan el lenguaje humano. En resumen, no debemos temer los tiempos que estamos viviendo. La Biblia nos ha advertido sobre estos días y nos ha dado las herramientas para enfrentarlos con fe y esperanza. Recordemos que Dios siempre ha estado con nosotros y siempre lo estará. Mantengamos nuestra fe fuerte y busquemos la paz en Jesucristo, sabiendo que Él nos guiará y nos protegerá en medio de cualquier adversidad. Si estas reflexiones y enseñanzas bíblicas han sido una fuente de luz y guía en sus momentos de duda, le invito a dejar un comentario en este video para compartir los pensamientos o emociones que estas palabras hayan despertado en usted. Haga clic en la campanita para no perderse nuevos vídeos. Sus comentarios son el alma de nuestra comunidad, iluminando el camino para todos nosotros. Juntos sigamos adelante en este viaje de fe y esperanza. Que Dios le bendiga.